Analizar culpas o remordimientos o cosas que las puedo ver ahora, decir, bueno, eso no lo puedo dejar más tiempo, lo tengo que abordar y no lo puedo estar posponiendo hasta que termine o que se vaya mi vida, ¿no? Es algo que tengo que enfrentar y es ahí donde el taller tiene la diferencia de que estamos compartiendo todos la actividad. Yo, fíjate, te diría que no tengo miedo a la muerte, tengo miedo al sufrimiento de... Eso es no. Fíjate que, Tere, eso hace años cuando empezábamos a venir acá, en los 90, yo creo que ya estaban ustedes, no sé si ya los visitábamos. Una vez en Badajoz nos invitaron a dar una conferencia a un geriátrico. Entonces, Enrique y yo fuimos los dos a dar sobre el tema de la muerte, pero para los enfermeros que trataban a la gente para que tuvieran el bien morir, como decía, ¿no? Cómo tratar, cómo llevar, cómo tener una relación con una persona que se está yendo, que ya de alguna manera, porque hay mucha gente que se está muriendo, lo sabe, aunque no se lo han dicho. Y a veces guarda silencio, porque todos guardan silencio, ¿no? Entran a su habitación así, todos cuidadosos. Y uno dice, cree que no sé, porque no se atreven a decir abiertamente, hay poca preparación. Entonces dimos el curso. Y a la mitad del curso, yo le he comentado esto varias veces, se nos metieron 3 personas mayores del geriátrico. Y empezaron a preguntar, bueno, pues mire, yo sí tengo, la misma pregunta que les hicimos, ¿no? Pero eran a los enfermeros, porque una persona que atiende a una persona moribunda y tiene miedo, pobre de la persona moribunda, le traspasa el miedo también. No es cuestión de ir a un hospital y yo quiero ayudar a la gente que está sola y que se está muriendo. Cuidado, si yo tengo terror a la muerte, mejor no me meto a eso. Y me acuerdo que uno de ellos dijo, yo, como dijiste tú, le tengo miedo al sufrimiento antes de morir. Aunque ahora hay paliativos en donde quitan el dolor mucho a la gente, o sea, hay una medicina contra el dolor que se utiliza y reducen mucho el tema del sufrimiento antes de morir. Por ejemplo, si es un cáncer o cosas así que son muy dolorosas en algunos casos. El otro dijo, pues sí tengo miedo, pero no tanto como yo me imaginaba, porque he visto que aquí hay gente que se ha muerto y pues uno se va acostumbrando, ¿no? Pero el tercero fue el que nos llamó la atención. Dice, yo sí no tengo miedo, pero me siento desgraciado porque me he dado cuenta que mi tiempo se acabó y no viví lo que tenía que vivir. Había sido una persona de medios económicos suficientes para vivir cómodamente y desperdició proyectos importantes en su vida. Era un médico.
de ir a África, lo rechazó para no incomodarse, porque las comodidades que iba a pasar, o sea, toda una narración de cosas que él sacrificó por no perder su statu quo, su condición. Dice, lo más grave es que ya no lo puedo cambiar porque el tiempo lo tengo ya encima. Y mi socio y yo nos quedamos así, ¿qué le decimos, no? Pues le decimos, por lo menos se dio cuenta. Porque hay gente que se va y ni idea tiene de no haber hecho lo que tenía que hacer. Todos tenemos un proyecto. No siempre es muy claro, pero ese proyecto debe cumplirse. Y la sensación que se produce es una sensación de satisfacción al final de la vida. O por lo menos ya cuando soy mayor. Me siento en paz, me siento satisfecho. No me siento incómodo porque no hay una lucha interna entre cosas que están quedando. Esa experiencia nos enseñó mucho a Enrique y a mí. Si tenemos que resolver odios, culpabilidades o remordimientos, lo hacemos cuando estemos bien, no cuando nos estemos a morir todos. Es que en ese momento no habrá control suficiente. Bien. Sí. Yo creo que, independientemente de la pregunta que has planteado, el miedo al acto de morir, que sí que puede ser real, ¿no? Yo creo que a lo largo de nuestra vida hay muchas situaciones que no resolvemos por miedo a morir, sí, pero no sabemos que está ahí. Pero muchísimas. Muchas. Muchas. Ahora con el COVID hemos podido ver un ejemplo. Sí. O miedo a viajar, o miedo a perder a alguien. Hay muchas situaciones que si indagamos, observamos que lo que está en el fondo es el miedo a morir. El miedo nos inhibe, nos paraliza para muchas cosas. Yo no digo que no tomemos medidas de precaución, es otra cosa. Pero el miedo que está atrás nos paraliza para muchas cosas. Y eso hace que la gente, tú sabes bien ahorita los niveles de suicidios de los jóvenes, están elevadísimos. O sea, ¿por qué? Además de que el futuro se les presenta un poco complicado, esa soledad, esa experiencia de casi 2 años, ¿verdad? Fueron más o menos, de encerrados, de que no podían moverse, etcétera, y el miedo a que el mundo, a que su vida no fuera otra cosa como la mayor parte de los jóvenes, pues los aterrorizó a muchos y no tenían la estructura para soportar y se han suicidado. O sea, hay un nivel elevadísimo de suicidios de jóvenes. Y eso habla mucho de que nuestra sociedad, nuestra población, acarrea muchas fuerzas emocionales y mentales no resueltas, ¿no? Y yo no quiero juzgar a ningunos padres ni maestros, pero es la sociedad misma la que promueve con la visión materialista de que pues solamente es una vida y se acabó el tema. Ya no hay nada después de la muerte. Esa visión lo único que hace es que yo apueste por la vida todo. Y si no sale, mejor me voy, me muero. ¿Para qué? Si no me ha salido. Es una visión materialista muy destructiva. Y está muy inculcada, incluso una parte de la ciencia la promueve. Y esta idea tan materialista que al fin y al cabo estamos muy condicionados con la situación que hemos vivido y que estamos viviendo, porque aún no se ha ido, no nos está generando muchos más miedos, muchas más inseguridades, y realmente esto nos está llevando a una forma de vida que nos está perjudicando a todo el mundo. A todos, sí. Porque no estamos viviendo libremente, no estamos viviendo en paz, y eso al final condiciona a la hora de actuar. Y agreguen guerras, agreguen emigraciones que no se tenían que dar, agreguen economías que se están tambaleando, o sea, es un caldo de cultivo muy fuerte que muchos van a tener, les va a costar asimilarlo, ¿sí? Yo con respecto al tema de la muerte, cuando por alguna razón empiezas un camino de desarrollo personal, el propio Siddhartha, el planteamiento de la muerte fue lo que de alguna manera, pues a mí, en mi desarrollo, en mi proceso, inevitablemente me he planteado la muerte. Ajá. Entonces, a día de hoy, no temo a la muerte, ajá, aunque sea solamente por la información que tengo. Sí. Yo no temo a la muerte. Qué bueno. Pero hay 2 cosas que sí me son importantes con respecto a ese tema. Una,
que se ha multiplicado infinitamente el apego a la vida Sí. por el tema de mi hijo, por ejemplo, ¿no? Es Por decir, ejemplo. ahí me pilla, me descuadra, es decir, mira, yo me puedo morir, pero es que como me voy a morir ahora, ¿no? Eso por un lado, pero luego lo otro, lo más curioso, lo que me es muy importante plantearme, y por eso se lo comento aquí, es el hecho de que cuando tú empiezas a tener necesidad de encontrar una respuesta, es cuando, por ejemplo, te planteas lo que es la muerte. Me explico. Uno puede buscar simplemente por curiosidad. Como un animal que siente curiosidad, busca el conocimiento. Pero cuando uno se plantea determinadas cosas que le afectan, a veces lo que hace es que busca por necesidad, que es mi caso. Es decir, yo no temo a la muerte, sinceramente. Lo que temo es a la sensación de estar muerto en vida. Saber que de 0 a 10, por este proceso de conciencia que he ido adquiriendo, más lo que venga innato en mí, me encuentro en 0,5, en 1. No soy capaz de desarrollarme más. Soy como una planta que no es capaz de abrir sus pétalos. Ese dolor, esa muerte que vivo cada día, es la que más me afecta. La otra, el mero hecho del conocimiento, cualquier persona que se desarrolle un poquito, si cree y siente a través de su corazón que intuye que es verdad eso que le dice, pues la muerte realmente no es temerosa. Puedes temer a que mueras triturado por las mandíbulas de un tiburón, por ejemplo. Pero eso tiene que ser doloroso. O por una enfermedad. Yo he visto personas, mi padre murió con una enfermedad, y eso, como cualquiera, el dolor, pues le temes. Para mí no, Isaac. Sinceramente, he llegado a un punto en el que eso no me afecta. Pero sí me es importante que en esta búsqueda de conocimiento lo que siento es necesidad de crecer, porque estoy mucho más muerto en vida de lo que yo creo que viviera. Una de las cosas que nos ocurre a los que estamos de buscadores es tener la conciencia de las limitaciones en las que estamos inmersos en un traje de carne. Es como una prisión. Obvio, la prisión nos vamos a liberar, porque vida y muerte son las dos caras de la moneda, es inevitable, ¿no? Pero esa sensación, y sobre todo cuando tienes un hijo, se vuelve más compleja, ¿no? No es tan simple, ¿no? El final de algo que no hay final. Nuestra parte espiritual es eterna. Es infinita, no morirá jamás. Lo que muere es el traje, el medio para que se exprese esos principios superiores en este plano para evolucionar. Esa parte nunca verá la muerte. Pero este traje sí, porque me estoy identificado con él, estoy apegado con él, y para mí me enfrenta a que una sociedad en la que vivo pues se centra en que el traje debe mantenerse bien, sano y joven. Pues encuentro ahí un choque interior ante una situación que me empuja mi propio desarrollo al decirme, tu proceso te lleva a que te darás cuenta que la vida fue una experiencia más de las cientos de vidas que hemos tenido, pero me regresa la experiencia humana al lugar en el que estoy, y ahí me hace endeble, me expone a miedos quizá, o a inseguridades, y sobre todo teniendo un chico a mi lado, ¿no? Que ya me siento como parte, es parte mía, ¿no? Es una parte del cambio de mi vida plasmado en un nuevo ser. No es tan simple. Sí. A ver cómo lo digo. Gracias a las experiencias fuertes que he tenido siempre en mi vida, es lo que me ha hecho pensar que yo no estoy sola en este mundo. Y es lo que me ha llevado a hacer, que muchas veces he sido muy criticada en la sociedad, a darme a los demás. Y tengo que agradecer
a ese darme a los demás, que gracias a paliativos entendí que era necesario. Y lo digo ahora porque hay gente que no conoce. Yo no quiero que me llamen buena. No, yo cuando alguien me dice qué buena eres, digo, es señal que tú no haces nada. Creo que aquí en la vida estamos para darle lo que decimos. Yo creo que yo tengo un Dios aquí, donde aquí, ahí ese no lo conozco. Y estoy muy metida en el mundo, porque como tú sabes. Aquí, en el corazón. ¿Dónde está el amor? En mi corazón. ¿Qué hago con él? ¿Me quedo con él para que mi niñito esté ahí tranquilito en mi vida? Pues no. Tengo la suerte, y tengo que decirlo, la suerte de haber entendido que estoy para algo más aquí. Y cuando yo he ido a dar una pequeña charla, porque yo no sé hablar ni exponerla con paliativos, ahí entendí. Fui capaz de decirle a los chicos, era para los chicos que estaban en oncología, porque yo estaba de voluntaria para los enfermos que se iban a morir ya a casa. Y ahí me di cuenta y le dije a los chicos, no tengo consejo para darlo en vez de decir dos cosas. Si vais a ser oncólogo, que es una profesión muy dura, si lo hacéis desde vuestro corazón, vais a ser felices, felices, pero no olvidéis una cosa, más felices van a ser vuestros enfermos. Pero si lo hacéis, y tenéis razón, porque hay que estar trabajando y hay que tener dinero y para no sé qué, y tal, lleváis poco de corazón, vais a ser despechados, pero más despechados que los enfermos. Esas dos cosas le dije, no te imaginas. Y después los WhatsApp que mandaban a paliativos de chicos que no querían hacer esa profesión, pero lo obligaban los padres, porque decían que iba a tener. Entonces, eso es lo que yo siempre he luchado. No, yo quiero hacer esto porque hay que hacerlo. Y lo hago desde aquí, si no, mentalmente me quedaría en mi casa. Con mi mente me dice, quédate en tu casita, que lo hagan otros. Y yo digo a mi mente, tú te quedas, yo me voy. He sido capaz de eso y tengo una vida plena de verdad interiormente, ¿eh? Mi cuerpo es lo que es y mi mente lo que es, pero una vida plena. Me encantaría. Mira, cada uno de nosotros tiene su propio programa. Sí. Eso no significa que nadie tenga que hacerlo, yo hablo de mi experiencia. Sí. El programa de cada quien se va desenvolviendo durante la vida. Una vez la señora Blavatsky decía que el sufrimiento que hay en el mundo es necesario para despertar a las personalidades. Sin sufrimiento no habría felicidad. Analícenlo. Si destruyo el mal, ¿qué le pasa al bien? Desaparece. Bien y mal son las dos caras, ¿no? Las dos fuerzas que mueven el universo. La luz y la oscuridad. Aferrarme a la luz, considerando que es lo único verdadero, lo pierdo porque el mal requiere, o la oscuridad requiere ser reconocida. No identificarme, pero reconocida. Nos movemos en esa polaridad. Y es ahí donde deberíamos considerar nuestras vidas. Puedo tener un proceso, estoy creciendo, me estoy desarrollando, pero también surgen nuevas variables. Y esas variables vienen a ayudarme a ser mejor ser humano, como el de tener un hijo. Algo tiene que ver esa experiencia en mi propio cambio personal, o una pareja, o alguien por quien, a veces hasta un animalito que tratamos en casa, tienen un sentido. Y todos tenemos diferentes condiciones para que nuestra vida tome ese sentido y esa plenitud. En ese sentido, no podemos tener una fórmula general. Lo que sí tenemos que decirles es que lo que hagamos para ser mejores seres humanos, más nobles, más equilibrados, será lo más maravilloso que hagamos en nuestra vida. Y por supuesto, reducir al mínimo hasta donde se pueda esa culpa que se genera cuando llevamos a cabo unas ciertas actividades en nuestra vida. Bien, por la hora me parece que si quieren podemos detener, son 8:30. Si quiere alguna pregunta. Sí. Sobre el tema que comentabas, ¿no? Que
que me ha parecido muy importante porque realmente deberíamos plantearnos si no estamos muertos en vida. Es decir, qué cosas nos estamos perdiendo en nuestra vida, que tiene que a lo mejor a veces se nos presenta algo muy duro, muy difícil para entender, porque es interesante ver que las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿cómo es posible que esa experiencia les cambie tanto que vos son otra persona, naciendo de nuevo, ¿no? Eso está comprobado científicamente. ¿Por qué? ¿Qué les llevó a ese cambio, ¿no? A esa forma de vida? Y yo creo, desde mi planteamiento, que es decir, que uno, una vez que se presenta algo que le ayuda a cambiar, es cuando realmente vive un poco más auténticamente, quizás, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero yo tuve también una experiencia con un señor que me impactó. Estaba en un hospital, estaba muriéndose, y él dijo estas palabras simplemente: me he pasado la vida trabajando y solamente tenía en mi pensamiento que cuando me jubile haré esto, cuando me jubile haré lo otro, cuando me jubile. Y ahora estoy aquí ya muriéndome. Realmente no, realmente acabo de jubilarme. Y si me estoy muriendo, voy a decir, Dios mío, ¿cómo lo he hecho tan mal, no? ¿Por qué lo he hecho tan mal? ¿Y cuántas cosas esa persona se perdió la vida porque realmente su vida queda? Pues una persona que realmente estaba muerto en vida. Antes se podría decir muerto en vida, ¿no? Y creo que es que actuamos así mucho. Nos dejamos llevar por la corriente de vida sin plantearnos realmente que tenemos que aprender a vivir un poco lo que realmente nos nace de dentro, ¿no? Lo que queremos hacer, ¿no? Sí. Lo que nos atrae. ¿Por qué no nos inclinamos a lo que nos gusta? Investiguemos, busquemos, ¿no? Y creo que estamos muertos en vida. Yo también creo lo mismo. Sí. Pues yo ahí, uno puede tener experiencias en la vida que de repente te hagan, sea un punto de inflexión y tal. Pero, por ejemplo, un ejemplo para entender esto: si tú tienes una botella con agua sucia, ¿cómo puedes cambiar ese agua? Hay dos maneras: una vaciándola y volviéndola a llenarla y teniendo agua clara. Eso sería un impacto. Mi experiencia personal de carga como la tuya es en el campo psíquico, ¿no? Yo tengo años cargando un problema de tipo psíquico y no suele ser fácil seguir adelante en muchos momentos. Hay una desesperación en un momento dado de esa carga, pero también hay, como tú lo acabas de mencionar, la certeza de que estoy actuando acorde a la voluntad de mi ser, de mi verdadero ser. Y la congruencia de ser con él es lo que me permite seguir adelante. A pesar de la carga que siempre es grande, y me imagino la que tú has de tener, porque siempre nos van a tocar por ahí. Esas son experiencias del pasado que vuelven y que las tenemos que resolver. Y yo te invito, como yo me motivo a mí, no darme por vencido, que no lo creo porque siento que estás muy definido en eso, y seguir adelante. La luz puede surgir y te puede aclarar lo que está pasando tarde o temprano, como yo también confío en eso. Nada en este universo es para siempre, es un universo finito, y lo que tuvo principio tendrá fin. Básicamente vamos a trabajar ahorita, después de este primer ejercicio, la culpa. Y ya les daremos el material cómo ir trabajando ese tema. Me hubiera gustado que hubiéramos empezado. Bueno, quise empezar con esta imagen porque creo que fue la que resumía ayer las ideas que habíamos tratado. O sea que el Dr. Jung sugiere que la culpa es una emoción sentida como una pérdida de integridad. Entendemos lo que es la integridad. ¿Qué es la integridad para ustedes? La coherencia. Sí, está relacionado con ser nosotros mismos, nosotros. Auténticos,
Sí, ser coherentes, íntegros. Son palabras raras en esta época porque parece que pasaron de moda. Muy pocas veces se enseña o se trata incluso en las escuelas de ser coherentes. Es más, se enseña a que te tengas que adaptar a las situaciones cambiando la piel como las serpientes, ¿no? Según la situación hay que actuar de una manera. Si son poderosos, pues sumisos, y si están abajo de mí, pues de otra forma. O sea, que es un formato que vamos a la deriva con esos valores que en algún momento fueron importantes en nuestra sociedad. No quiero generalizar, ¿no? Porque no está en todo este manejo, pero por lo menos hablo de lo que yo estoy viendo en América. Aquí conozco menos la relación en las escuelas, ¿no? Siempre habrá maestros ejemplares que ayudan a que la persona permítase aflorar y vivir lo que siente como valores, como sobre todo principios éticos, porque los valores morales varían según los grupos. Y eso es algo que, cuando hablamos de integridad, es nuestra naturaleza verdadera, todo, no solamente lo superior, sino también la estructura personal. Hay algo de integridad en nosotros que se ve abocada en la culpabilidad a sentirse afectada. No solamente, como dice aquí el doctor, hay una especie de alineación consigo mismo, o sea, una especie de pérdida de la visión real, ¿no? Es una forma de locura, ¿no? La culpabilidad nos puede llevar no solamente a miedos y a inseguridades y a muchas cosas, sino que nos afecta, ¿no? nos toca, ¿no? Es un componente de cada persona y que se manifiesta internamente cuando no nos aceptamos a nosotros mismos. O sea, nos rechazamos por haber hecho algo que a nuestros ojos pudiera parecer no aceptable. La culpa puede tener proporciones muy grandes y el individuo se atormenta con acusaciones y juicios de sí mismo, ¿no? Nos estamos latigando constantemente, nos estamos disminuyendo en muchas ocasiones ante una situación de culpa. Pero existe el remordimiento. Él introduce el tema del remordimiento, que también Blavatsky lo comenta. Es una emoción moral que hace que la persona se sienta responsable por lo realizado y al sentirlo quiera corregir de alguna manera o reparar el daño. O sea, el tema del remordimiento no en todos los casos se da. Puede haber culpa sin remordimiento. Pero cuando hay remordimiento ya hay una especie de reparación, vamos a llamarlo así. Un inicio de reparación del proceso que estoy viviendo dentro de la experiencia de la culpa. Las culpas y los miedos son las dos caras de la misma moneda. Culpa y miedo van muy parejos. Cuando sentimos culpa nos invade el miedo a la aprobación la no aprobación de los otros, miedo al juicio sobre nuestra conducta, miedo al rechazo, al ridículo, al no, a perder, al fracaso, y cuando sentimos miedo nos hacemos culpables de nuestra inseguridad, de nuestra flaqueza y vulnerabilidad. Miedo de nuestro miedo, también a lo desconocido y sobre todo a lo terrible. Esta parte está, si no recuerdo bien la referencia, creo que la encontré en uno de los artículos del Theosophist, que publica la sección española. O sea, miedo al miedo. O sea, miedo a mi propia estructura, a mi propia integridad, a ser yo, a dejar de ser. La culpabilidad genera emociones muy poderosas. La culpa es un estado de pelea entre la persona que somos y la idea que tenemos de cómo deberíamos ser y actuar.
ahí está mucho la definición. Lo que somos y lo que deberíamos ser. Y ahí entra el ego personal a actuar, ¿no? El ego personal siempre está idealizándonos lo que deberíamos ser. Hablar con calma, serenamente, no usar palabras rudas, portarnos bien ante un insulto, o sea, toda una serie de cosas que la realidad es que frecuentemente caemos en lo contrario. Entonces viene la culpa porque aquel ideal que yo quiero alcanzar, como, vamos a decir, como necesidad para ser aceptado socialmente, para sentirme bien y seguro, se ve resquebrajado porque actúo como soy. Ahí viene la confrontación entre mis partes no muy elevadas, la personalidad, y las partes elevadas. La realidad es que debería yo verme tal como soy y no tratar de maquillarme ante mí y ante los demás, porque todavía ante los demás, pero ante mí porque me estoy engañando a mí mismo. Es probable que todos de alguna forma nos sintamos tocados por esto, porque sea que confrontamos nuestro ideal de nosotros de manera grandiosa, o sea que nos aceptamos a pesar de que empezamos a ver nuestros fallos, no podemos negar que estamos constantemente preocupados por ser nosotros verdaderamente y aceptarnos como somos. Ahí hay un dejo de nosotros y los escapes y las distracciones ayudan a meter la cabeza en el agujero para no darnos cuenta de la realidad. O sea, nuestra realidad es cruenta y no aceptamos ver eso, porque nos duele. Lo idealizado se cae ante lo que hacemos en un momento dado. Sea que profesemos la verdad, la justicia, cualquiera de esos valores como parte de la integridad, nos vemos rebasados cuando mentimos, somos injustos, tratamos a los demás de mala manera, nos salen formas de racismo, o egoísmo, envidia, crítica, bueno, todas esas cosas pues, que no somos muy atentos, podemos caer. Entonces ese deseo de acercarnos a esa forma idealizada, como viene ahí, pues se derrumba, y cuando realmente podríamos empezar a vernos tal como somos, lo negamos, no, lo proyecto hacia afuera, ¿no? Esos son mecanismos de la sombra. Los demás están mal, yo no puedo aceptar que esto sea real en mí, que yo sea capaz de calumniar, por ejemplo, que es para mí una de las acciones más nefastas cuando uno calumnia a alguien, ¿no? Le inventa a uno algo porque la envidia y una mezcla de emociones. No es nuevo para nadie de nosotros. En algún momento en nuestra vida hemos podido caer, algunos más, algunos menos, pero lo que importa acá es que ese estado de pelea entre la persona que somos y la idea de la que tenemos nosotros de nosotros mismos es la lucha que está constantemente dándose en nuestro día. Y eso impide que yo vea esa realidad superior que existe en mí. Porque estoy luchando conmigo mismo entre querer acercarme al ideal y ser lo que soy. No quiero ver lo que soy porque me duele, pero tampoco puedo alcanzar el ideal porque lo que soy choca contra eso. Esto es entendible. Entonces, dice, pero se trata de una lucha perdida de antemano que consume nuestra energía y nos conduce a la amargura de ser lo que somos, porque aspiramos a cosas que aún no podemos alcanzar si no enfrentamos lo que somos. Nadie de nosotros podrá seguir creciendo si no se ve tal como es, con sus oscuridades, con sus luces y con todo. Es el clásico hombre, conócete a ti mismo para iniciar el trabajo. Y todo lo hemos pasado, a veces con mucha conciencia, a veces con poca conciencia de lo que somos realmente, pero si hay seriedad, lo vamos a ir aceptando, ¿no?
porque no solamente es verlo, sino aceptarlo. Pues yo lo puedo ver, uy, te dije una mentira y no está muy bien. Pero bueno, todos mienten, ya lo relegué. Ya no lo acepto como mío, sino como parte de ese movimiento social en el que estamos inmersos, que todo el mundo miente. Yo antes decía de broma, bueno, antes yo mentía a la semana unas 30, 40 mentiras, ahora nomás miento 10. Bueno, sigo mintiendo. Y no es en sí el hecho de evitar, de usar la mentira como cubierta, sino el hecho de que me ataca mi integridad, mi naturaleza, y genera culpa. Una pequeña culpa, pero genera una culpa, ¿no? Hoy ahorita dije una mentira para evitar un problema ahí con una persona. Ah, bueno, pues no pasa nada. No, sí pasa. Si soy una persona seria, y eso queda como una especie de, no sé, de algo que me oprime, ¿no? Dije una mentira. Por eso el repaso de Pitágoras es válido, ¿no? ¿Qué pasó el día de ayer o de hoy, en la noche? Ay, mentí acá y aquí hablé muy rudo. Y eso me toca, pero me voy a proponer superarlo. Y entonces todo ese trabajo de ir moviéndonos, pero si no hay conciencia y aceptación, no se puede hacer ningún trabajo. Reconozcamos. La labor de reconstruirnos es una labor titánica, es cierto. Lo decía el Buda, ¿no? Oye, y Napoleón lo decía de forma más clara, ¿no? Es más fácil triunfar en 100 batallas que triunfar sobre mí mismo. No es nada fácil, nos lleva a veces toda una vida, o más bien vidas, ¿sí? Ya no una, vidas, pero al final sí se puede. Aceptar amorosamente que somos quienes somos es un requisito indispensable para que la culpa no nos invada. Nos aceptamos tal como somos. Cuesta, ¿verdad? A mí me cuesta, porque a pesar de todo lo que podamos trabajar, hay cosas que dices tú, eso no las acepto, no me gustan. Reacciones que yo a veces llego a tener muy tensas, ¿no? Y yo siento que debería haberse, no sé, limado, pues salen de repente en momentos, por las razones que pueda haber. Simplemente salen, no tengo la capacidad todavía de detenerlas. Cada vez menos, pero sale. Entonces eso nos hace sentirnos más culpables, ¿no? Y a pesar de todo, debo volver a decir, acepto eso, lo reconozco y voy a estar más atento para superarlo. Y eso es parte de lo que nosotros, en cierta forma, deberíamos analizar. Porque esas pequeñas culpas se van sumarizando, ¿no? Ahora una pequeña mentira. Ay, una mentira, la mentira, vale, ¿no? Ay, ahora un chisme. Bueno, chisme, ¿no? Lo entendemos, la palabra chisme. Sí. Ahora hablé de más por una persona. Pues ya no fue chisme, y ahora hablé una forma de calumnia. Pero bueno, y cada día vamos chaca. Y al final de la vida, ¿qué ocurre? Que eso que parecía pequeñito se ha vuelto de un peso muy grande, porque no le di importancia, porque la misma sociedad lo promueve en cierta manera, con la superficialidad en la que se vive, y que nosotros hemos sido arrastrados, no digo que todos, pero muchas veces nos arrastran, porque no estamos atentos, porque no estamos observando, porque el trabajo del día y las pensiones en la familia, me hace que escaparme, y ahí recuérdenlo bien, en las distracciones es donde nos dan. Para el que vigila mucho, es por ahí. Y siempre me acordaré del pasaje de Parsifal, cuando está en el castillo del Grial. ¿Se acuerdan que lo comentábamos, no? Él buscaba el Grial, entra al castillo, se le da por la bondad, por lo que fuere. O sea, tenía cualidades muy elevadas y merecía estar frente a la doncella del Grial. Entra al castillo, ve el ritual y pasa la doncella con el Grial y oye la voz, ¿a quién sirve el Grial? Y Parsifal se queda viendo
y se duerme. Simbolismo muy importante. Y cuando despierta todo desapareció. Lo mismo le pasa a los apóstoles con Jesús cuando suben al monte de Getsemaní, ¿no? Se duermen, les pide que no se duerman y lo primero que hacen es dormirse. 3 veces. O sea, ¿eso qué nos viene a decir? La dormida se puede hablar de distracción, poco atentos a la vida, a las oportunidades de crecer o de desarrollarnos que pasan y yo estoy en mi mundo muy personal y cuando me doy cuenta se me fue. O alguna palabra que lastima a alguien la digo porque la escucho mucho, me acostumbro y daño a alguien y cuando me doy cuenta ya no hay oportunidad de sanarla. O sea, hay muchas cosas que la distracción, y les digo con mucha experiencia personal, porque es una de las formas en las que yo esquivaba muchas cosas. Ahora sí se puede disminuir la distracción, pero sigue estando por ahí de vez en cuando y hay que estar cuidando, porque es cuando más nos puede... Hay unas experiencias de algunos estudiantes que eran muy centrados, tenían mucho desarrollo, pero en los momentos que se distraían los probaban, solamente en esos momentos, porque no estaban atentos. En ese momento podían meterles ideas, emociones, que es muy común en las pruebas, ¿eh? Tú estás haciendo algo, viene una persona y te molesta, y ahí eres el candidato a que te metan una sensación o una emoción de desagrado por la persona. No es tuya, pero la asumes que es tuya porque no estás atento. Y empiezas a sentirte mal contra la persona que la verdad no justifica lo que hizo, que te sientas tan mal. En parte ya nos deberíamos dar cuenta que estamos siendo probados. O sea, muchas de las pruebas que se hacen son mentales y emocionales. Pero es cuando estás descuidado, es cuando más te metes. No sé si les ha pasado esa experiencia, que uno se pelea con alguien o se molesta, y uno dice, pero no justifica que yo me moleste tanto con la persona, que sienta tanto rencor, si no me hizo nada. Y es ahí cuando deberíamos estar más vigilantes. Pero este factor de culpa... Es difícil hacer dos cosas a la vez, ¿eh? Sí, distracción y estar atento no es tan fácil. No, por eso ya decía ayer un amigo, bueno, tú estás ahí, que es más fácil triunfar sobre 100 batallas que conquistarse a sí mismo, ¿no? O sea, el reto de estar reconstruyéndome cada día, porque es un trabajo de cada día, no nomás un momento cuando voy a meditar. Es desde que despierto hasta que me duermo, el karma está funcionando. Acuérdense que karma es acción. Despertar es karma, acción de despertar. Levantarme al baño o a desayunar es acciones. Se van sumando todas las acciones de todo el día, una tras otra. Unas son neutras, unas son elevadas y medito, otras son bajas cuando me acuerdo de mi jefe que me la ha hecho muy duro el día anterior y ahora tengo ganas de llegar ahí. Todo eso se está mezclando cada día. Y a la larga la suma de todo eso nos lleva al final a una culpa. Uno puede decir, no, yo no tengo culpa, porque las menudencias que he ido dejando cada día como pequeñas sobras del pan, con las migajas que voy dejando, al final ¿qué? Se juntan todas. Y se vuelve pues, probablemente una culpa de peso. De peso que hace que yo sufra en las últimas partes de mi vida porque no estuve atento, porque no me atrevía a corregir esos pequeños detalles que, pues que todo el mundo miente, es que todo el mundo hace esto, ¿no? Todo el mundo se aprovecha, ¿no? ¿Por qué no me voy a aprovechar yo? Pues, todas esas justificaciones que nos da la sociedad en parte cobran, ¿no? Y la culpa surge. Porque pueden decir, bueno, yo no tengo culpa, no he hecho una cosa tan grave para sentir culpa, ¿no? Todos podemos decir, ¿no? O sea, no he ido a golpear a alguien porque
no soporté que me gritara. Quizá de vez en cuando voy conduciendo le recuerdo a la gente que se atraviesa cosas y le digo. Puede ser que los grados de acciones de ese tipo varíen en ese campo, pero al final dice uno, bueno, pues lo hacen todos, pues, ¿qué tiene? Pero todo cuenta. Y ese es el tema, que al final a todo buscador serio le exige esas pequeñas minucias. Y ahí está el tema. Hay la típica frase esa, no exactamente como la voy a decir ahora, ¿no? Pero que se ha repetido mucho, ¿no? Yo le pedí ayuda a Dios, pero me mandó dificultades, ¿no? Y sí, era un poco en consonancia a lo que hablábamos esta mañana del artículo de esta señora, que viene de una revista Sofía, ¿no? De Casano. Es decir, las dificultades aparecen para aquel que ya tiene vista para verlas. Pero si me coloco en la parte del problema, no hay, vamos a decir, no hay solución posible. La cuestión es buscar eso que tú estás indicando, esa integridad. Es decir, estoy viendo las dificultades, pero es que esas son las que te van a sacar del sitio. Eso es lo que estás viendo, es lo que te pertenece de alguna forma trabajar, ¿no? Sí. Cada quien tiene o sea, cada quien ve lo que puede ver y acepta lo que quiere aceptar, o se atreve a aceptar, porque no todos aceptamos todo. Yo pude haber, no sé, violado a alguien, vamos a pensar cosas fuertes, ¿no? Y a veces la misma estructura te genera un campo de olvido para no soportar la experiencia, o que te hayan violado. Eso pasa mucho en las familias, casi siempre es el padre el que abusa de la hija, ¿no? Bueno, hablo en general, pero también la madre puede haber llevado a cabo eso. Entonces, ¿uno qué hace? Uno olvida, porque no puede la estructura soportar el recuerdo de que el progenitor te haya hecho algo así. Y la persona parece ser que está normal, que no tiene ningún problema, pero en realidad no vive normal. Hay algo en ella que le genera un bloqueo emocional, ¿no? En su relación con los demás, en su relación con el sexo opuesto. En el argot de las constelaciones se dice que no ha tomado a su madre, o no ha tomado a su padre, la mujer. Tomar significa saldar las deudas con los padres, ¿sí? Y asumir que, pues, que sean lo que sean, son mis padres. Lo que decíamos ayer, sean lo que sean, son mis padres. Y transcurre el proceso así. Es como si yo diría le quitamos peso a las cosas, porque ya decimos, ya la vida es difícil de sobrellevar y todavía yo le doy mucho peso a esto, no lo soporto. Ahí entenderán ustedes por qué algunas personas se van de este plano por suicidio, ¿no? Llega a acumularse tanto y tanta tristeza y otros elementos que prefieren, sobre todo, como ayer comentaba, el tema de los jóvenes es un tema preocupante. El suicidio de los jóvenes, que no tienen tanta experiencia por un lado, pero sus estructuras son endebles, es muy marcado para que estén haciendo estudios especiales, porque se están dando esas condiciones, ¿sí? Ustedes dirán, es que lo de la pandemia y después que estuvieron encerrados, no, eso es mucho más complejo que lo que uno puede decir que sea una pandemia. Por eso vivimos una época excepcional para mí, donde de alguna manera nos puede permitir ser mejores seres humanos, dar pasos muy adelantados o ser arrastrados por el proceso. Bien, me gustaría, hay un ejercicio, el primer ejercicio que les estamos viendo, vean en su material que les dimos, enseñanza teosófica, tenemos... ¿Qué? ¿Tienen algo que hacer con el siglo? Sí, y organizó Sí, si ustedes ven, tenemos lo que llamamos personalidad, que se está José Luis ya hay. formada por la mente concreta, las emociones, la vitalidad y el cuerpo físico. Y la parte superior por la mente superior, el alma y el espíritu.
A esto le llamamos cuaternario inferior, a esto le llamamos tríada superior. ¿Por qué creen que está separado? Nos une entre la parte espiritual y la parte personal un puente. Se le llama Antacarana. ¿Para qué sirve un puente? Para unir dos cosas que están, ¿qué? Separadas. El puente es pequeño. Pero ¿por qué estamos separados de lo espiritual? Pregúntense. ¿Qué objeto tienen venir así? Si yo no estuviera separado, sería espiritual, sin problema. Sería bonito un santurrón, vamos a llamarlo así. Entonces, el puente me separa para que lo espiritual esté aparte de lo personal, lo eterno aparte de lo efímero o de lo finito. Tiene un objeto. ¿Cuál sería el objeto de esa separación? Hay una idea que dice que algo así como que y Dios creó al hombre para que observara su grandeza, ¿no? Es como si en lo material, esto ya ves que es filosofía, pero es como si lo material fuera un resultado de algo mucho más elevado que es lo espiritual. Es Sí. como una especie de creación de un espejo mismo, Sí. para que pueda reflejarse en él. El alma se refleja en las emociones, la mente superior en la mente concreta y la parte espiritual en el cuerpo físico. ¿Sí? Todos somos copia de la parte superior. Pero ¿por qué estamos separados? Yo creo que porque todavía estamos en nuestro yoyito y en nuestro confort. Si estuviéramos unidos, ¿qué pasaría? Estaríamos en la vida. Seríamos bonitos desde el nacimiento, no habría problema, porque estamos unidos a lo espiritual. Es como el bebé que está unido a su madre en el nacimiento, no tiene conciencia ni... No hay casos de evolución, ¿para qué? Si ya somos lo que tenemos que ser. O sea, por alguna razón la separación se da para que este ser, la personalidad, actúe en forma independiente y aparentemente separado de lo superior, aunque por un pequeño puente, porque es muy pequeño. De aquí viene la culpabilidad y aquí viene el remordimiento de esta zona, porque viene de arriba. La personalidad no tiene remordimiento ni culpabilidad, le importa muy poco. Es egoísta, ambiciosa, me refiero a una personalidad no desarrollada, ¿sí? General, disfruta lo que sea, no le, lo máximo que puede abarcar es su familia, y de ahí no, y eso porque le interesa, ¿no? Tiene intereses siempre. Pero ¿por qué entonces podemos sentir eso que acabamos de sentir en algún momento? Porque viene de lo superior, pero es como si nos tirara gotas, como diciendo, mira, si te dejo solo te vas a destruir. Que es lo que ocurre con los desalmados. ¿Saben ustedes la historia del desalmado? No existe el puente, se cortó la relación y la entidad vive sola y se vuelve un verdugo de la sociedad. Hay todo un estudio sobre el tema del desalmado. Todos los vehículos están unidos de la parte espiritual, se une a la mente, y por el puente están unidos esta con las emociones, con la vitalidad y con el cuerpo físico. Pero aquí puede romperse esto en el desalmado y ya no hay unión con el alma. Y la persona se vuelve verdaderamente un verdugo social. No tiene ningún remordimiento, ninguna culpa, no siente nada cuando mata a alguien, y eso lo hemos clasificado en el campo de la psicología como los psicópatas, ¿sí? Hay, sí, son pocos, pero los hay, comparado con la población. Pero yo vuelvo a insistir, ¿por qué estamos separados? ¿Qué objeto tiene que estemos separados? Pues la evolución, tomar conciencia. Si yo estuviera unido, no habría evolución. Lo separado me da cierta que libre albedrío, entre comillas, porque libre albedrío, es cierta libertad para actuar por mí mismo. Entre la luz y la oscuridad, en ese movimiento yo me voy. Por supuesto, hay vidas en que me voy a la oscuridad y me dan tan duro que empiezo a aprender a que matar a la gente para quitarle algo, porque lo necesito,
no va por ahí, y tardo muchas vidas para ir creciendo y dándome cuenta que la relación conmigo mismo y con los demás tiene que ser influida, abierta hacia lo superior. Entonces el puente, cuando llega el momento, el puente se desbarata, y ¿qué ocurre? Que la mente concreta se une a la mente superior, que es la primera forma de realización. Esta relación ya me inhibe de llevar a cabo actos de cualquier tipo, porque está iluminándome la mente superior todo el tiempo. Y no quiere decir que sea perfecta la personalidad, pero sí lo suficiente para corregir constantemente los fallos. Y eso es un punto importante. Estamos aparentemente separados, como dice la palabra religión. Religión significa reunir, la palabra yoga también, unir esto con esto. Porque está separado desde que nacemos por evolución. Y sí, seguirá así, porque si no estoy separado, no evoluciono. No llevo a cabo, no cometo errores, no sufro, no la paso mal, porque el criterio de la estructura personal es muy limitado, y solamente con el tiempo y las experiencias y los aprendizajes voy abriéndome a que lo de arriba influya cada vez más, hasta que me uno a la mente superior. En realidad es que lo espiritual necesita un vehículo para poderse manifestar, ¿no? Pero el vehículo debe ser independiente, aparentemente no está, pero debe sentirnos como que estuviéramos. ¿No les ha sentado la sensación de estar solos en el mundo alguna vez? Después de una experiencia o situación. Esa soledad es parte importante del proceso. Es como si dijeran, mira, sin esa soledad no evolucionarías, duele, de acuerdo, pero nunca has estado solo porque lo superior está ahí. Pero lo necesitamos sentir para que yo actúe en mi libre albedrío y criterio y discierna lo que conviene y no me conviene. ¿Y por qué mientras más conciencia estamos tomando, más se establece la lucha entre lo superior y lo inferior? Es obvio, porque antes tú puedes hacer villanías y te va y te viene, porque lo hacen todos. Estás tan inmersa en el animal personal que traemos que no te importa, pues es parte de, ¿no? Como siempre Pero digo. entonces tiene muchísima importancia cuando estamos en esos periodos de realmente de esa lucha entre el otro, realmente ahí hay un crecimiento, Sí. porque conlleva todo eso. Entre más sufrimiento, perdonen, no es masoquismo, entre más experiencias duras, como hablábamos, Tere, más complicado, más difícil, más estoy creciendo. Porque el alma está influyendo a que me dé cuenta de mi naturaleza temporal y de aquellos aspectos que deben ser rearmonizados. Si no, no habría, porque ya sería buenito si yo estuviera unido a lo superior. ¿Para qué se proyectan las partes en el ser inferior? Porque son imágenes reflejadas en el mundo material. No tendría caso. Fíjate, ahora que estás diciendo esto, es que muchas personas piensan, como lo que voy a decir, no voy a decir igual no va a gustar, pero lo voy a decir, piensan que las personas que estamos estudiando esto y que también estamos en la iglesia, como se suele decir, pues bueno, sí, que haces las cosas para que te llamen bueno, ¿no? Creo que la conversación... Pues es una etapa, Tere, puede ser. Exactamente, pero cuando tú sufres y pasas por donde has pasado en la vida, lo que haces es, primero, abrirte la mente, la tengo cerrada. Segundo, aceptar cosas. Yo no digo que acepte todas, porque yo soy humana, tengo los pies en el suelo, pero es algo que llena no tu cuerpo, sino tu alma. Y es algo que no lo hubiera podido ver, es que no sé explicarlo, si yo no lo hubiera vivido. Si no lo hubiera sufrido, porque la única manera de despertarnos es por el dolor. Perdónenme que los diga, no es más. Dice la frase, el dolor, la pérdida y la constante frustración responden a un propósito real y muy definido. Existen para despertarnos, para inducirnos y casi para obligarnos a romper con la ilusión en la que estamos pensando que de este mundo que es real, no es real, es real desde un punto de vista, pero irreal en relación a lo eterno, porque este mundo es finito, algún día se acabará, por mucho que dure, y ustedes y yo somos la prueba de que tarde o temprano nos vamos de aquí. Entonces,
ese elemento de separación es básico, a pesar de que ahí dice a veces alguna literatura teosófica de mata la mente, ¿no? Sí, esta mente es un rollo, pero más que matarla significa cede, date cuenta, sé consciente de tu verdadera naturaleza y corrige los fallos que has cometido. Y la culpa entonces desaparece, porque lo que quiere la vida es que estemos en paz. Ayer alguien me decía, creo que fuiste tú, sí, no me recuerdo qué. Hablábamos José Luis y yo. Sin una estructura sana, la realización es un peligro. Porque si la estructura tiene problemas psicológicos, deficiencias, inseguridades, padece algún problema, está llena de prejuicios y de miedos, pues, si le viene la fuerza interior, ¿no? La fuerza espiritual sobre ella, la desbarata. ¿Cuánta gente que ha buscado el trabajo interior acaba en los hospitales para gente tocada de la cabeza? Porque se le hizo fácil ir a un curso, despierta tu kundalini, sin ningún concepto de nada, paga lo que le querían sacar, pero no sabía que él en una vida anterior se había trabajado, pero en esta no. Y entonces hay problemas. ¿Cuánta gente conocemos? Yo conozco a alguno que otro que cayó en ese juego. O sea, la necesidad de equilibrar esta parte es básica. Y la enseñanza teosófica nos ayuda a poder hacerlo. Pero, como ayer hablábamos, más práctica, la teoría la tenemos que aprender, pero sobre todo practicarlo. ¿De qué vale que yo sepa sobre los principios y todo esto y yo diga y medito todos los días, pero en la primera que me enfrentan yo les digo hasta de lo que se va a morir? Digo, bueno, como que no checa, ¿no? Sí, José. Luego está la otra parte que también creo que debemos considerar, porque de lo que se trata es saber que somos algo más que un cuerpo, ¿Sí? somos algo más que esa personalidad, porque cuando emprendemos también este camino, creemos que nuestro trabajo está en perfeccionar la personalidad. Es decir, y la personalidad nunca va a ser perfecta, la personalidad es temporal. Y teniendo siempre presente que somos algo más que un cuerpo, que somos esa parte eterna o esa parte, digamos, sagrada, realmente todo lo demás a lo mejor se va colocando mejor, porque no estamos prestando y centrándonos en la personalidad, que siempre va a ser imperfecta y perecedera. Es decir, a veces tratamos de perfeccionar la personalidad y eso tampoco es posible. Mira, yo no coincido contigo, pero yo siento que sí se puede espiritualizar. No digo que a un grado muy elevado, porque la parte real... Mire, todo es sagrado, para empezar. Si somos reflejos de lo superior, pues mi naturaleza de los átomos de vida, ¿te acuerdas el tema de los átomos de vida? Pues los que tengo yo son sagrados, porque estamos sostenidos por la seidad, por la divinidad, por el absoluto, por Dios, por lo que quieran, ¿no? Eso lo dice Pablo en uno de las cartas de Pablo en los evangelios, ¿sí? Estamos aquí, vivimos en el Dios y Él nos recibe. O sea, todo es sagrado. No nomás en mi cuerpo, todo. En una gran ilusión, por supuesto, ¿no? Que no me doy cuenta después de eso. Sí, lo que quería comentar en relación a lo que la propia doctrina secreta, como tú bien sabes, apunta, ¿no? Es decir, la evolución parte de dentro a afuera, digamos desde arriba a abajo, por decirlo de esta manera, pero a la vez también está la evolución física. Entonces, cuando lo interno, o sea, lo elevado, lo espiritual, se manifiesta en el plano de la Tierra, es la Tierra la que presta, como bien sabemos, esa parte cuaternaria, esa parte inferior, que es la que intentamos dominar. Entonces, por una parte está la evolución espiritual, como señala Blavatsky, pero a la vez está la evolución física, ¿no? Y esa es la que vamos arrastrando con el manas inferior. Y esas tendencias son tendencias que vienen de etapas, la más cercana, la del animal. Sí. Entonces, la materia en algún punto alcanzará pues, ese grado de espiritualidad, pero sí que es verdad, mismamente lo que estuvimos hablando el lunes con el tema de Krishnamurti. Krishnamurti fue un niño que si no lo encuentra la sociedad teosófica posiblemente se hubiese perdido para la
alcanzó un grado de espiritualidad, su forma física, por decirlo de alguna manera, prevalecía lo interno, pero sí que la parte de la personalidad alcanza un grado considerable, porque si no, de otra manera, no podemos manifestar otros aspectos. Tiene que ser, porque tus átomos de vida, con mis pensamientos, palabras y actos, estoy cambiando mis átomos. Total. Cuando yo muera, ellos irán a los niveles de vibración que yo le di en vida. Cuando regresen a formar mi nuevo traje, pues estarán más preparados para el desarrollo que yo podría haber alcanzado y que merezco por la ley kármica. O sea, mi concepto es ese, ¿no? No destruir a la personalidad, sino tratar de espiritualizar hasta donde sea posible, porque José en parte tiene razón para mí. No es tan fácil llevarla a una sombra de lo superior a la perfección, pero sí un recipiente adecuado para que sostenga lo eterno que está en nosotros, ¿sí? Hasta donde podamos. Y para eso se abre un camino inmenso de vidas y vidas para poder hacerlo. Bien, ¿alguna duda sobre las preguntas? Esto también tiene que ver con la ética. Sí, la ética son los básicos de los principios. Creo que es básico. Cuando no hay ética, no tiene sentimiento nada que para ti, ¿no? Pero, mira, Me pregunto por qué no. si tú ves a la sociedad está formada por diferentes grados de conciencia, de evolución. No puedes pedirle a un individuo que piensa solamente en sobrevivir y que tiene necesidades básicas muy limitadas, que vea las cosas de otra manera, salvo lo que él puede ver. La evolución le va a ayudar a ir cambiando, pero el hecho de que nosotros seamos, hasta donde sea posible, practicantes de ciertos valores, influyen como en el niño el ejemplo de la persona. Si ven que alguien dice la verdad y que es justo, pues a pesar de que una época como esta no parece ser eso anormal, esta gente dice, mira, ahí hay uno que no es igual que los demás, ¿sí? Este señor dice la verdad, o esta señora se porta coherente, me trata bien, no me ve mal porque soy extranjero, lo que ustedes quieran. Entonces esa esperanza anima a otros, aunque no lo puedan entender, pero ven algo que es diferente. Sí, Y esa es la labor que nosotros podemos en parte hacer. Ser capaces de ser un ejemplo, hasta donde se pueda, y no para pregonarlo, sino para vivir de una manera, yo diría, noble y equilibrada. Y eso despierta, como decía San Francisco de Asís, es el mejor ejemplo, el ser nosotros, o como decía Krishnamurti, si usted cambia, cambia el mundo. Entonces, pero no ser un ejemplo como objetivo. No. Eso sí, no Es tu naturaleza la que va a ser la que se convierte. Cambias tú y tú te conviertes en ejemplo, pero no porque tú quieres ser un ejemplo. No, porque ahí de no. nuevo aparece la lucha entre lo que soy y lo que quiero ser. No. El ejemplo no va por ahí. De manera natural. Sí, Como producto de un trabajo realizado. Sí. No estamos para ser misioneros ni nada por el estilo, eso es obvio, ¿no? Y para decirlo, es la actitud también de la persona la que te hace decir, hola, mira, no tienes por qué. No es tan simple, pero la realidad es que si entre mejor seamos para nosotros mismos, más cumplimos con el destino que estamos recorriendo. Y el destino no tanto de la personalidad, que es el medio, sino la parte superior. Teniendo en cuenta lo que ha dicho sí, porque al final pues, se trata de buscar ese objetivo y tal, lo único que estamos haciendo, como bien decía, es alimentar más el ego. Es que por eso hablaba yo de que la personalidad de por sí no es perfecta, no se puede conseguir ese tipo de cosas. En la medida de que uno sí se centra en los aspectos superiores, en un trabajo ético, porque de lo que se trata, de todo ese tipo de cosas, lo demás se coloca por su propio peso. Sí. Pero no estoy centrada en que mi personalidad sea perfecta. ¿Por qué? Porque es un objetivo que es de por sí puro ego, como decía Krishnamurti. Cuando usted está tratando de ser virtuoso, lo único que está haciendo es alimentar el ego. Es la dirección en que se toman las cosas. Sí, pero la idea es decir, yo soy un ser espiritual, tenía una experiencia material.
Si yo lo veo Sí, así, sí. yo espiritualizo a la materia, Sí. no tengo problema. Pero si yo digo que soy una personalidad con algo espiritual, ahí estoy dentro. No puedo, porque yo voy a centrarme en la estructura personal. O sea, si somos seres espirituales teniendo una experiencia material, en un plano material, tiene como objeto un aprendizaje muy profundo, ¿sí? Y transformarnos, no solamente permitiendo que lo superior sea el que dirija nuestra vida, como decía Pitágoras, ¿no? Que al unir las dos mentes, la mente concreta y la mente superior nuevamente en una, que es así, se conforma en la parte de arriba un cuaternario y en la parte de abajo una triada. Dice, ese es el objetivo. Pitágoras comentaba eso. Desde un punto de vista ese sería el objetivo. Que tampoco significa que la parte inferior sea perfecta, pero ya estaría sometida a los aspectos superiores. Sería como un medio, una herramienta para vivir y ayudar. Sería un reflejo de la Sí, parte superior, sí. con las imperfecciones de la materia, pero sería un reflejo. Sí. Entonces eso es innegable, o sea, tendría esas cualidades de las que, por ejemplo, habla el Raja Yoga. Sí. Tú estarías exponiendo, sin ninguna pretensión, de manera natural, esos aspectos superiores en tu vida diaria, a través de la materia física, a través de la personalidad. Entonces, sí que queda afectada. Este punto es básico porque la culpabilidad viene mucho ahí, ¿no? Si yo elaboro mucho por la personalidad, yo me voy a crear una imagen, como decía hace rato, ¿no? Una imagen ideal contra lo que soy realmente. Y ahí choco, pelearé toda la vida. Pero si yo hago un cambio, ¿no? Y me acepto como soy, que ese es el primer paso de hombre, conócete a ti mismo, no solamente verlo, sino aceptarlo, yo me pongo ya en línea con lo superior. O sea, empiezo a acercarme a esa visión y mi vida cambia. Esa lucha es la que todos tenemos cada día. Cada quien con su karma personal que le modifica pues, su mundo muy personal. No es lo mismo un mundo más calmado de alguna persona porque hay un karma muy beneficioso del pasado, aunque tenga sus detalles, a un karma muy pesado. Ya se ha dicho, ¿no? Que Dios bendice a los hombres que les da mucho porque pues, se los está observando. Bien, las preguntas las tienen todas claras, hasta donde hemos hablado de la culpabilidad, ¿no? Me gustaría, ¿a qué hora son? Faltan 10 minutos. Bueno, nos podemos ir de una vez a tomar un cafecito y volvemos para atrás, porque no quiero cortar ahorita, ¿no? Entonces, me gustaría que sobre todo, en base a las preguntas, tanto de la primera como segundo ejercicio, ustedes compartieran cómo puedo traducir una lección práctica en mi vida de esa culpabilidad. ¿Cómo? Perdón. Entonces la pregunta que viene acá, ¿cómo puedo traducir esas experiencias a una lección práctica en mi vida? A cerrar esta parte, los comentarios. A ver, se abre unos minutos para comentar a lo que hayan concluido en los pequeños grupos, sobre todo la pregunta esa final de la lección práctica de lo que traemos. A ver, ¿quién quiere aportar o compartir lo que estuvieron comentando y concluyeron? ¿Qué aportaba? Pues yo creo que lo que aportaría, creo que cada situación nos sirve para crecer, para conocernos, para despertarnos, porque al final sirve para eso, para darme cuenta dónde estoy. Y no caer en la culpa, porque al final la culpa es como una vía negativa, que fracasa de alguna manera la situación, ¿no? Que cada uno hace lo que puede, con las herramientas que tiene y con lo que tiene en ese momento. Si ustedes lo analizan, la culpa es una salida falsa para mí. No digo que no la haya sentido o que la sienta en algunas cosas, pero es una salida falsa en lugar de enfrentar y decir cómo resuelvo esta situación. ¿No les parece? Insisto en ese pasaje, ¿no? El dolor, la pérdida y la constante frustración responden al propósito real y más definido de despertarnos, ¿sí? Si no hay eso,
No tenemos que vivir todo el tiempo sufriendo para despertar, pero una parte de nuestra vida va por esa línea, no hay otra. El ego, si no hubiera esas experiencias, estaríamos todos ahí relajados, ¿no? Pensando que el cielo nos va a resolverlo todo, porque pues no hay nada frustrante ni negativo. Entonces, eso viene a movernos. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Sí, yo. Una cosa que tiene que ver con lo que acabas de decir. Pues a mí me parece que la culpa es como un motor para darme cuenta. O sea, cuando yo me siento culpable, digo, ¿por qué? O sea, investigo. Pero entonces, si no me anclo, si no te para quedas mí me ahí, ayuda. si te quedas ahí, no sirve de nada. Si te quedas en la culpa, no Porque sirve. pobre de mí, Claro. chácata, no vale eso. Pero si te sirve para investigar, bienvenida a la culpa. Sí. Porque si no, no te das cuenta que hiciste algo que... Por eso es la lección práctica, era la pregunta que se hacía al final. ¿Qué lección práctica me dejó esta experiencia de culpa? Creo que la experiencia de la culpa la hemos tenido todos en la vida, alguna vez, ¿no? Sí. Pequeñita o grande. Y es ahí el peso que tiene en nuestra vida. Ahora, ¿cómo reaccionamos? Como dice Raquel, ¿cómo hemos reaccionado a esa experiencia? Es lo que determina el quedarnos ahí anclados o fijados en la culpa o ir adelante. Sí. Quizá el día en que uno dice que he cometido un error, reconozco el error, no es que no sientan ustedes algo por haberlo hecho, pero inmediatamente tratan de corregirlo, el que fuere. Entonces la culpabilidad no tiene esos efectos de desintegración que nos afectan, o sea, a medida que pasa, el culpable que le deja pasar mucho tiempo, más le va a afectar, sobre todo si son acciones muy, muy fuertes, ¿no? que nos llevan incluso a tener esos sueños repetitivos, ¿no? De acciones que hemos hecho, o el pensamiento constante de que yo llevé a cabo algo y me siento mal ahora, ¿no? Todo eso es, como decía Bhagavan Ramana Maharaji, olvídese después de que usted haya tratado de resolverlo, porque entre más esté usted recalentando la experiencia, más le va a afectar psicológicamente. O sea, si yo estoy recordando, es que mi madre le contesté mal y le hice esto o el otro, ¡ay, qué mal, soy mal hijo! Y yo, ¿por qué? Y estoy dándole vueltas a eso. Definitivamente es más cuestionante, que ahí la culpa no está sirviendo de motor, como dice acá, de lección. ¿Sí, Tere? Cada vez que la pisa en racha, dice aquí hay que cambiar la motivación. Y mientras más dure las piedras en el camino, Y más grande. Y eso hay que pasar por encima de ellas y aceptarlas, y comprenderlas y aprenderlas. Aceptarles es un punto importante de porque la culpa de alguna manera es una sensación de sí, lo hice, acompañada de miedo y de inseguridad y que me afecta, pero quizá en el fondo la culpa está evitando que yo acepte abiertamente la situación para ir y realmente remediar lo que hice, ¿no? O sea, yo me puedo entregarme a la culpa y todo el tiempo hablando con la gente y decirle a la gente, miren cómo hice, y lo hice así, asado. Pero me pueden preguntar, ¿qué acciones estás tomando para que esa culpa sea resuelta? Y como dice la diferencia entre los hombres y las mujeres, no vengo que me des soluciones, vengo a contártelo. No sé si han visto ese. Sí, María Luisa. Yo creo que igual también, un poco con la culpa también es un poco de aceptarnos y de mimarnos un poco. Que a veces estamos ahí con la culpa que hemos hecho de esto y es que no hemos podido hacer otra cosa con lo que teníamos. Sí. Sí. Entonces yo creo que también es un poco de apapacharnos y decir, bueno, pues, oye, esto lo hice porque no sabía cómo hacerlo de otra manera. Pero ya lo aceptaste ahí. Claro, claro. Para quererme lo tengo que haber aceptado.
Pero el hecho de revertirlo en cuidarte más, ya significa que una parte de eso ya fue comprendido, porque mientras la culpa está tal como es destructiva. Entre la imagen que yo quiero ser y entre lo que soy, no lo acepto, estoy luchando constantemente. Y es ahí donde el hecho de decir, bueno, me estoy permitiendo reconocer eso y me estoy permitiendo entender por qué actué así. Y eso ya es un paso, aunque no sea el definitivo, pero es un paso para decirnos, bueno, hice lo que pude, me equivoqué, hice estas acciones que no eran las mejores y redundaron en un problema para X personas y por eso me siento mal, pero reconozco que no fue, incluso hasta no fue mi intención llegar a cabo eso, ¿sí? No hubo ese elemento de fraguar una acción negativa para dañar, sino que fue parte de mi ignorancia, ¿no? Sí, también. Y eso es válido. Y a mí me gustaría, porque ahorita eso nos podría llevar un rato, que fueran apuntando o comentando vamos a decir, las culpabilidades o remordimientos que podríamos tener. Eso es de ustedes, no tienen que publicarlo, es para que ustedes lo vean. Y el ejercicio que haremos en la tarde del tercer ejercicio dice, las 3 listas para vivir alejado de la culpa, trata de ese formato. ¿Se acuerdan ustedes que en el libro de los muertos egipcio está Osiris y está la balanza, ¿no? El corazón y la pluma de la justicia, que deben quedar así, ¿no? Y está ahí el muertito, el alma, diciendo al corazón, no vayas a decir nada contra mí, cuídame. ¿Por qué? ¿Por qué el corazón? Yo creo que es donde está el ser. Ahí está todo lo que nosotros hemos vivido, ¿sí? El corazón es el centro de nuestra naturaleza superior. Y ahí se guarda todo, desde el momento que nacimos hasta el momento en que nos hemos ido. Es el ejercicio que vamos a ver. ¿Preguntas de esto? Ustedes ven, la página 2 tiene una parte del tercer ejercicio y la página 3 lo complementa. ¿Tienen las dos? Sí. ¿Se fijan? Si quieres reconocer tus sentimientos de culpa y librarte de ellos, este ejercicio sencillo es muy eficaz. En una hoja de papel hay 3 listas de 3 columnas paralelas, son las que ustedes tienen. En la lista de debo, conecta con todos los que crees que deberías cambiar y apunta las frases con que lo explicas a ti mismo. Esta columna es de lo que debe ser, o sea, los argumentos del juez interior. Por ejemplo, debo comer solo comidas sanas y bien elaboradas. Pero en realidad como pues todo lo contrario, ¿no? Y tortilla de patatas. Tortilla de patatas, bueno. Después está en la lista de quiero. Es correspondencia con cada debo. Observa que te sientes impulsado a hacer y aquí púntalo al lado, al mismo nivel que en la lista quiero. Por ejemplo, correspondiendo a la frase anterior, podrías decir, quiero comer bollos y chocolate. O sea, debo, pero el quiero es otra, ¿sí? Yo debo comer, no debo comer pasteles, no debo comer pasteles como anoche comimos, pero están muy sabrosos y me los como, ¿no? O sea, y la lista de puedo, ¿qué es lo que puedo? Esta tercera columna apunta lo que la verdad puedes hacer y lo que haces en cada caso. Por ejemplo, puedo comer bollos y chocolate una vez a la semana de forma moderada. ¿Comprendieron el ejercicio? Eso es lo que debo impulsar. Sí, o sea, una cosa es lo que veo, lo que tengo, lo que quiero y lo que puedo. Y en ese juego es muy interesante que tomemos conciencia, ¿sí? ¿Vale? Vale. Y acepta la realidad, pues, aunque la columna del puedo no sea lo que más te guste, es lo único que es real para nosotros. Porque es el que puedes hacer. No puedo dejar de comer chocolate, pero lo puedo hacer una vez a la semana bajo ciertas condiciones, ¿sí? O sea, lo seguiré comiendo, pero disminuyo. Y ese puedo es el único válido en
elementos. Bien. Preguntas sobre este ejercicio. En la tarde lo vemos con más detalle y lo vamos llenando, ¿sí? Ponemos, incluso pongo acá la hoja para que vayamos indicando, ¿no? Y ponemos ejemplos para que lo hagamos mejor. ¿Les parece? Sí, además es muy interesante porque realmente es lo que te centra sobre las posibilidades al alcance de la mano, porque muchas veces uno quiere hacer grandes cosas, pero se olvida de que las pequeñitas Sí. y nada más que uno puede hacer. Aspiraciones de los equipos, pero resulta que entonces... O sea, me siento culpable porque les insulté a mi jefe en el trabajo, por decir algo, ¿no? O le hice algo, ¿no? Dice de plano, le rayé el coche y sabe que fui yo, o decía, quiero que se vaya por donde ya sabe. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podrían hacer ustedes? Pagarle el arreglo. Después que no nos vengan esos pensamientos, ¿sabes? Esos pensamientos. Rayar el coche a otra persona. Pagarle el arreglo, ¿qué puedo hacer? A un coche Porque si de no... otra cartela no se lo hagáis porque tienen cámara. Supongan ustedes que le dije algo muy fuerte. ¿Qué podrían hacer para dejarlo del coche? Porque es más Pues igual pedir perdón, si es que uno lo siente así. Yo me acercaría y podría decirle, mire, este día yo me calenté o me perdí el control por lo que me dijo y creo que dije cosas que no debería haber. No eran el caso decirlas. Lo lamento. Si no puedo decir, perdóneme. Bueno. Sí. Uno puede ir por grados, ¿sí? Porque tienes que ver cómo estás en ese momento, ¿sí? Y entonces esa sensación de culpabilidad puede disminuir mucho. La reacción puede ser muy benéfica o no tanto, pero la idea es que nosotros seamos capaces de decir, ¿qué puedo hacer ante una situación que yo me he metido en problemas? ¿Sí? Hay una cosa, Eso es lo que realmente es. sé que no, yo no soy así. Sí, Tere, mira, en realidad lo que todo estudiante, un estudiante que quiere realmente crecer, debería comprender que estamos expuestos a llevar a cabo a veces acciones que no están muy adecuadas a la forma de vida que yo quiero llevar, ¿sí? Por lo que fuere, porque tenemos un carácter explosivo, porque tenemos un carácter complejos de inferioridad y yo estoy luchando. O sea, hay muchas razones. Pero la idea es que si soy honesto, por lo menos conmigo, asumiré, creo que no hice lo que debía haber hecho y puedo buscar la manera de remediarlo. ¿Cómo? Y aquí viene la columna, lo que puedo hacer esto, o puedo de plano ir directamente a resolver la situación. Si fijan ustedes en las palabras de Ramana Maharishi es lo mismo, ¿no? Busque a la persona, o sea, trate de remediar, compensar lo que usted hasta donde pueda le hizo y olvídese. Ya no existe eso hasta donde se pueda. Pero sí. La naturaleza que tenemos todos. Ahora a lo mejor, sí, a lo mejor puedo por conveniencia en este momento. Sí, o estás pidiendo perdón. Más adelante a lo mejor puedo sinceramente pedir perdón. No sé. Porque no todos van a poder ser auténticos a la primera, ¿no? Primero voy a pensar, mi trabajo, no, voy a verlo y le voy a decir lo que pueda, aunque para mí lo merecía, pero no me conviene. Eso puede ser ese juego. Y ese juego se mueve en muchos casos con los padres, con los familiares, amigos y todos, ¿no? Y ahí es la personalidad, simplemente personalidad, porque a ella le conviene mantener esa relación. Cuando yo voy auténticamente a pedir que me disculpe por lo que dije, ya estoy hablando de los aspectos superiores en mí, que ya más o menos influyen más. Pero nadie está mal y bien en ese sentido. Es lo que puedo hacer, no hay otra. La realidad de lo que en un momento dado me veo involucrado a llevar a cabo porque más no da mi capacidad en ese momento, ¿sí? Mis apegos, mis miedos, todo está jugando ahí como hilos que impiden que yo vea una realidad más auténtica. Y eso es lo que vale la pena anotar en las columnas, ¿sí? Que haremos en la tarde con calma. A lo que tú quieres realmente entender. Entonces, el yo puedo, aunque tiene mucha dificultad,
Es mejor que nada. O marcarte un gran reto, ¿no? De decir, bueno, Sí. algún día... No, es como el que quiere bajar 10 kilos en el año y nomás llega a 2 kilos, ¿sí? Mejor que diga, oye, me baja un poco menos. Con 5 me vale, ¿eh? Ahí ha tocado fibra. Barrita de cereal. Porque ahí es la personalidad la que está interviniendo. Siempre ella quiere lo grandioso. Yo soy aquí. La realidad es que la otra parte dice, mira, pon los pies en el suelo. Y... Acepto que yo he hecho eso, porque cuando estoy nerviosa, cuando me siento atacada, cuando me siento en determinadas circunstancias, yo reacciono y me defiendo, y a lo mejor me defiendo con alguna salta o con... Estoy en ese lado de acuerdo con Josefa, pero sin embargo yo no quiero comportarme así, entonces pido perdón. Porque hay una idea. Pero, claro, porque hay una idea. Eso es. Entonces veo las dos partes, ¿no? Pero si pido perdón, pero no reflexiono de por qué yo he actuado, entonces tampoco es como, eso no me hace cambiar. No. Es como, Solo ¿por qué yo he... A veces la otra persona no reacciona como esperamos ante nuestra actitud. Sí. Y puede seguir atacándonos. Yo lo que le he dicho siempre a la gente que me comenta eso, mira, por tu parte, la parte que tú propiciaste, resuelto. Es en el caso de los padres y los hijos, ¿no? Que a veces el hijo trata de convencer al padre o de hablar con el padre y el padre pues, está muy molesto. Dije, mira, tu acto de haber acercado y hablado con tu padre ya contó mucho por la parte que a ti te corresponde, porque para que haya un problema se necesitan dos, aunque el otro sea pasivo, ¿sí? Como dices tú, yo a lo mejor no hice algo, mi reacción fue ante un ataque, pero si tú no reaccionas, no hay problema. La trata mal, entonces la disculpa dice, bueno, pues discúlpame, no pensaba que fueras tan sensible. En ese no pensaba que fueras tan sensible. Ya te está... Estás diciendo, en realidad no te lo mereces, pero yo te disculpo. Pues esa disculpa es mejor no hacerla. Sí. Porque te está diciendo, entre comillas, entre líneas, Si tú eres el culpable de que lo no que vale has la pena hecho. ni siquiera haberme enojado contigo. Claro. Porque eres muy sensible, ¿sí? Siguen atacando. No estás al nivel de aguantar mis reacciones negativas, ¿sí? Perdón. Y toda la culpa relacionada con la creencia que tengo, que he aprendido, cuál ha sido la creencia, ¿es errónea o no? Yo he trabajado mucho eso. Vivo en una mentira, la verdad es lo que ese me dice, eso es la verdad. Entonces hay un mogollón de culpas, ¿cómo sería? Injustificadas. Porque te estás confrontando con un modelo que tú tienes contra lo que una parte de ti quiere para desarrollarte. Esa confrontación es la pelea que tenemos todos. Entre el ideal, o sea, yo quiero ser una persona más noble, más espiritual, lo que fuera, el grado que fuera, y lo que la realidad me está mostrando, que soy, que cometo errores, que hago cosas, que me llevo a cabo. Esa lucha es lo que nos desbarata a todos. Pero no nos desubiquemos. En realidad el trabajo es personal. Yo no me voy a poder, desde un punto de vista, poder resolver culpas existenciales, la realidad, no me siento capaz. Pero me puedo tratar de verme a mí mismo y ver mi propia relación personal, con cada día, con cada momento, con cada relación que tengo, con todos los seres que yo me voy, buscando conocerme y ser mejor ser humano, más equilibrado. Yo no digo que sea santito ni bonito, sino una persona equilibrada. Desde ese punto de vista es la idea de trabajar la culpa. La otra nos rebasa, ¿sí? Es un tema por ejemplo, porque nos dicen a los latinos sudacas, pues no me voy a sentir culpable por eso. Es una opinión del que me lo diga. No sé, o sea, hay muchos conceptos de tipo grupal que me pudieran afectar, pero yo sé que no soy eso. Todo depende de que enganche o no enganche con ese tipo de calificativos que me puedan dar. Pero lo que sí engancho es lo personal, en mi confrontación entre lo ideal y lo que soy. La idealidad, la grandiosidad de la personalidad que quiere verse como algo
y la realidad de lo que no soy, porque cada día me muestro con mis fallos y con mis bendiciones, es lo que deberíamos ver, ¿no? Y así reducimos la distancia entre lo que yo persigo, que es para impactar a la sociedad y para sentirme bien, a lo que soy. Mientras yo no me vea como soy, tal como soy, es muy difícil que haya un proceso de crecimiento. Pero por eso es un tratamiento existencial de tu existencia como ser humano. En el momento en el que tú te planteas cómo es mi existencia, y yo el planteamiento existencial no me refiero a pasar ni siquiera al puente ese, sino que tú tienes que empezar a tomar conciencia de cuál es tu existencia, cómo está ocurriendo tu existencia. Porque si yo estoy siendo, si soy negro, pero tengo esa conciencia que estoy viviendo equivocado. Entonces, y solo digo esto, al final, en esta parte ética, el planteamiento existencial no es llevarlo a temas elevados, sino tu existencia cómo es, cómo la vives, qué piensas, qué crees. Partiendo de esa base, entonces puedes enfrentar culpas y demás. Pero, y yo estoy metido en el lago mal, que yo no, consejos de para mí no tengo. Pero, por ejemplo, cuando dice aquí la lista de debo, quiero y puedo, pues fíjate, o fijaros, es que cuando tú sabes lo que debo, cuando sabes lo que quiero y cuando sabes lo que puedo, construyes una bomba atómica que es un propósito. Cuando tú esas tres cosas eres capaz de construirlas, construyes un propósito. Y un propósito en mayúscula. Eso es como la fe. Eso te lanza en una dirección. Y entonces, claro, cuando yo no sé lo que debo, porque mi existencia no sé si es lo que debo porque me dice porque cuando estoy perdido en el debo. Pero eso es un problema tuyo. Es un problema mío. No de todos. Cuidado. Claro, sí. Es tuyo. Claro, por eso estaba diciendo que... Porque tu visión está en que deseas ser mejor, pero tienes muchas dudas de las enseñanzas, de las verdades que tú oyes. Ahí está el tema. Tus propios autocuestionamientos te hacen debilitar esa visión que tú tienes. Entonces tú luchas con eso. Porque una parte de ti anhela, pero por otra parte lo cuestiona. Porque dice, ¿cómo es verdad? ¿Cómo será si es verdad o no es verdad lo que me están diciendo? Eso es lo que he trabajado y ahí es donde yo... Es tu dilema personal, tu lucha personal, como todos tenemos la nuestra. A mí, por ejemplo, el tema de la reencarnación nunca fue un dilema de cuestionar sea verdad o no. Era una convicción tan fuerte, yo decía, yo no dudo de eso. Hay algo en mí que decía, es así, Isaac. Y gracias a que la vida me ha dado la oportunidad de 2 o 3 experiencias, lo he confirmado, perdone, sin llegar a detalles, ¿sí? He podido constatar que es así, como es así, de que después de la muerte esto sigue. Nos guste o no, lo veamos como lo veamos. Y ese tipo de elementos no me cuestionan ya, ni me hacen sentirme ni dudas. Ahora, hay otras cosas que podría yo dudar, como tú comentas, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? Sobre todo en el estudio de la tradición oculta que tiene tantas cosas. A mí cuando empecé a estudiar lo de los átomos de vida, me movió. Digo, hijo, pues es lo que dicen los cristianos de alguna manera que resucitamos. Mal entendido el concepto, ¿no? Y que los budistas dicen que encarnamos en animales, también mal entendido, ¿sí? Todo ese tipo de enseñanzas están sacadas de una enseñanza básica que se distorsionó porque se combinó. Entonces, es cierto, uno piensa, ¿no? Y igual que tú, me pongo a cuestionarme esas, pero no me cuestionan en lo personal, hablo, en el sentido de dudar, sino decir, bueno, lo aparco porque ahorita no soy capaz de penetrar, pero voy a estudiarlo y voy a dejar que el proceso vaya siendo asimilado. ¿Es para unir las dos cosas? Sí, en realidad volvemos a lo mismo, el hecho de querer ser mejores no va a ser tan simple como aprender el A, el B, el C. Es toda una vida de estar atentos, observando, reflexionando, asumiendo culpas, responsabilidades, no para golpearnos, sino para ir purificando, mejorando. Es como lo de Indiana Jones. Te puede llevar al escepticismo total. Y después dicen, no, nada, es baleto.
vuelvo a mi vida como yo vivía, y todas son estupideces, no vale nada. Eso es lo que a veces ocurre cuando el exceso de dudar te lleva a un escepticismo, ¿no? No toma decisiones. Y ha pasado, ¿eh? Hay gente que ha tirado todo a la borda y volvió. Conozco a alguien en Honduras que estaba muy entregado, pero le pasaron ciertas cosas en su vida que empezó a dudar, abandonó todo y volvió a su tradicional religión, que era muy fanático, ¿no? Y está bien, es su decisión. Lo que pasa es que el exceso de la duda, que es válida desde un punto de vista, uno no se va a tragar la píldora porque alguien lo diga, ¿no? Uno lo debe asimilar y tratar de vivir y darse cuenta si es compatible con lo que yo anhelo. Pero si yo excedo, me vuelvo escéptico. Y creo que hay una de las cartas de los Mahatmas que habla del escepticismo exagerado. Un obstáculo espiritual, decían los Mahatmas, Sí. era uno de ellos era la duda. La duda. Efectivamente. En La duda exceso. En exceso tiene el doble cara. Sí. Es uno de los obstáculos. Es uno de los obstáculos. Bueno, vámonos a comer y regresamos.